Hola, mi nombre es Katia Gárate, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la clase de Estadística Inferencial 1 con el profesor Juan Morales. Yo les voy a hablar sobre los ejercicios de la unidad 4, capítulos 11 y 13 del libro de Estadística de Mario Trola. Capítulo 11. Bondad de ajuste y tablas de contingencia. Páginas 583 a las 624. 11.2. Bondad de ajuste. Ejercicios página 593 a la 598. Ejercicios a realizar 3, 5, 6, 7, 16 y 17. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Ejercicio 3. Frecuencias observadas y esperadas. Una organización de bodas selecciona al azar a clientes de algunos años anteriores y registra los meses en que se realizaron los banquetes de bodas. A continuación, se presentan los resultados, según datos. Suponga que desea someter a prueba la afirmación de que las bodas se realizaron en diferentes meses con la misma frecuencia. Describa brevemente lo que representa O y E y calcule los valores de O y E. O es la frecuencia observada y las frecuencias dadas en la tabla. E es la frecuencia esperada y por lo tanto es la frecuencia total dividida por el número de meses, ya que afirmamos que la frecuencia es la misma cada mes. Eso es muy importante. Bien, aquí vamos a hacer una suma de todos los números y lo vamos a dividir en el número total, que son pues la E. Eso queda un total de 10. Ejercicio 5. Prueba de una máquina tragamonedas. El autor compró una máquina tragamonedas Bell modelo 809 y la probó jugando 1197 veces. Existen 10 categorías de resultados diferentes, incluyendo no ganar, ganar el premio mayor, ganar con 3 campanas, etc. Al someter a prueba la afirmación de que los resultados observados coinciden con las frecuencias esperadas, el autor obtuvo el estadístico de la prueba x cuadrada, que es igual a 8.185. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los resultados reales coinciden con las frecuencias esperadas. Parece que la máquina tragamonedas funciona correctamente. Bien, tenemos que determinar el valor P, intervalo, utilizando la tabla con DF. Esto quedaría, la fórmula es K menos 1, que quedaría las 10 categorías, menos 1 queda 9. Entonces P es mayor que 0.10 y por lo tanto, si el valor P es menor que el nivel de significancia, entonces rechace la hipótesis nula. Pues bien, P es mayor a 0.5, entonces no se puede rechazar. Ejercicio 6. Calificaciones y lugar para sentarse. Los estudiantes con calificación A o 10 tienden a sentarse en una zona particular del salón de clases. El autor registró los lugares de los estudiantes que tuvieron calificaciones de A con estos resultados. 17 se sentaron enfrente, 9 se sentaron en medio y 5 se sentaron en la parte posterior del salón. Al someter a prueba la posición de que los estudiantes con calificación A se distribuyen de manera uniforme en todo el salón, el autor obtuvo el estadístico de prueba x cuadrada igual a 7.222. Si se utiliza un nivel de significancia de 0.05, existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de que los estudiantes de calificación A no están distribuidos de manera uniforme en la totalidad del salón. Si esto fuera así, significa que usted puede aumentar su probabilidad de obtener una A si se siente al frente. Bien, tenemos que determinar el valor crítico usando la tabla A3 con DF, que quedaría igual a la fórmula K menos 1, que es 3 menos 1, igual a 2. Entonces, x cuadrada de 0.5 es igual a 5.991. Si la estadística de prueba es más que el valor crítico, entonces rechace la hipótesis nula. Entonces tenemos que el valor de 7.226 es mayor a 5.991. Entonces se rechaza Hay suficiente idea para apoyar el reclamo. Ejercicio 7. Centavos y cheques. Al considerar los efectos de eliminar el centavo como unidad monetaria en Estados Unidos, el autor seleccionó al azar 100 cheques y registró los centavos en dichos cheques. La siguiente tabla incluye esas cantidades ordenadas según los valores indicados. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 4 categorías
son igualmente probables. El autor esperaba que muchos cheques por montos de cantidades enteras de dólares dieran como resultado una frecuencia desproporcionalmente elevada para la primera categoría, pero los resultados sustentan esa expectativa. Primero tenemos que determinar las frecuencias observadas y las subtotales de chi cuadrado. Aquí tenemos los datos de centavos de cheques y el número. Bien, lo voy a pasar a Minitab. Vaciamos los datos que tenemos, centavos de cheques y número. Los vaciamos aquí. Después vamos a estadísticas, seleccionamos tabla y prueba de cheat de bondad de ajuste. Esos son los resultados. Y tenemos que hay suficiente evidencia para rechazar el reclamo. Aquí está, ya que 70.16, que es lo que nos da nuestro valor, es mayor a 7.815. Okay. Ejercicio 16. Crímenes con violencia. Se elige al azar crímenes violentos y se ordenan de acuerdo al mes en que ocurrieron. Los resultados se representan en la siguiente tabla, basada en los datos del FBI. Utiliza un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de crímenes con violencia es la misma por cada mes. ¿Podrían explicar el resultado? Igual, tenemos que determinar las frecuencias. Esto yo lo hago por si no llegan a tener alguna computadora y necesitan sacarlo manualmente. Esos son los pasos, pero a continuación les voy a decir cómo es en Minitab. Aquí tenemos los meses y los números. Entonces vamos a vaciar los datos. Ponemos aquí meses, los meses. Y acá el número en la C2. Vaciamos todos los datos. Después vamos a estadística, tablas y prueba de bondad de ajuste. Seleccionamos número y mes acá abajo. Ponemos aceptar y eso es lo que nos arroja. Entonces, ya con estos datos, aquí tenemos el valor de chi cuadrada es 50.0048. Podemos determinar, aquí tenemos ese valor. Entonces tenemos que determinamos con el valor crítico, 11 menos igual a 11, x cuadrado de 0.04 es igual a 24.725. Entonces tenemos que 50.0048 es mayor a 24.725. Entonces rechazamos la hipótesis. Hay suficiente evidencia para rechazar el reclamo. Ejercicio 17. Genética. La clase de biología avanzada de la preparatoria realizó experimentos genéticos con moscas de la fruta y los datos que se presentan en la siguiente tabla corresponden a los resultados obtenidos. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las frecuencias observadas coinciden con las proporciones que se esperaban según los principios de la genética. Bien, aquí tenemos las características, tenemos la frecuencia y tenemos la proporción esperada. Esto lo vamos a pasar a porcentaje para que sea más fácil. Entonces, ya convirtiendo estos a decimal, la proporción esperada queda aquí. Estas son las proporciones en decimal. Entonces la frecuencia la ponemos aquí. Y después ponemos estadística, tablas, prueba de chip de bondad de ajuste. Y ponemos arriba proporción, abajo frecuencia. Le ponemos aceptar. Y eso es lo que nos arroja. Entonces tenemos el valor de P 0.906. 11.3. Tabla de contingencia. Ejercicios páginas 606 a la 611. Ejercicios 1, 2, 3, 7, 14 y 17. Ejercicio 1. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. 1. Vacuna para la poliomielitis. En la siguiente tabla se resumen los resultados de una prueba de vacuna de sal. En la siguiente tabla se resumen los resultados de una prueba de la vacuna de sal contra la poliomielitis. Si sometemos a prueba la afirmación de que contraer poliomielitis paralítica es independiente del hecho de que el niño haya recibido tratamiento con la vacuna de Salk o haya recibido un placebo, la calculadora
y menos 83 sobre 84 plus nos da un valor de P de 1.73251.7 E a la menos 11. En notación científica. Escribe el valor de P en una forma estándar que no sea la notación científica, con base en el valor P. ¿A qué conclusión podemos llegar? ¿La vacuna parece ser eficaz? Bien, aquí tenemos los datos. Tenemos la vacuna de sal y la placebo, tenemos la poliomielitis y la que es SIN. Entonces aquí vaciamos los datos de poliomielitis y SIN. Después nos vamos a estadística, a tablas, prueba de chi cuadrada para asociación. Ponemos aquí que son datos resumidos en una tabla de 2 factores. Seleccionamos los 2 datos, ponemos aceptar y aquí están los datos. Eso es lo que nos arroja. Tenemos que el valor de P es de 0. Entonces, la notación significa que el número antes de E se multiplica por 10 o la potencia dada después de E. Tenemos que P es igual a 1.732517 E a la menos 11. Eso multiplicado por el 10 a la menos 11 queda este número. Si el valor P es menor que un nivel de significancia, entonces la hipótesis nula debe rechazarse. Pues bien, P es menor a 0.05 y por lo tanto se rechaza. Hay suficiente evidencia para rechazar el reclamo y por lo tanto el método parece ser efectivo. Ejercicio 2. Causas y efectos según los datos de la tabla incluida en el ejercicio 1, podemos concluir que la vacuna SAL causa una reducción en la tasa de poliomielitis paralítica. ¿Por qué? Pues no, porque solo podemos probar una asociación, pero nunca una causalidad. Ejercicio 3. Interpretación del valor P. Remítase al valor P que se dio en el ejercicio 1 e interprétalo completando la siguiente afirmación. El valor P es la probabilidad de, pues bien, ya teniendo lo anterior, el valor P es la probabilidad de obtener el resultado en la tabla o más extremo, suponiendo que las variables sean independientes. Ejercicio 7. En los ejercicios 7 a 22, somete a prueba la afirmación enunciada. 7. Repetición instantánea en tenis. La siguiente tabla resume el cuestionamiento de jugadores de tenis en el primer torneo abierto de Estados Unidos, que utilizó el sistema eléctrico de repetición instantánea. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el éxito en los cuestionamientos es independiente del género del jugador. ¿Parece que algún género tiene más éxito? Bien, aquí tenemos los datos de los hombres y de mujeres, y si es sí o es no. Y la cantidad, pues bien, vaciamos aquí el sí y el no. Nos vamos a estadísticas, después a tablas, luego prueba de chi cuadrada para asociación. Seleccionamos datos resumidos en una tabla de factores, seleccionamos sí y no. Eso es lo que nos arroja al aceptar. El sí, el no, el todo. Tenemos el valor de P que es de 0.234. Entonces tenemos que existe suficiente evidencia para no sustentar el rechazo de la afirmación de que las propuestas de que las proporciones son iguales. Pues aquí tenemos los datos. Ejercicio 14. ¿La vacuna es eficaz? En un artículo de USA Today sobre una vacuna experimental para niños se publicó el siguiente afirmación. En una prueba con 1.602 niños, solo 14 del 1% de los 1.070 que recibieron la vacuna desarrollaron gripe. En comparación con 95, el 18% de los 582 que recibieron el placebo, los datos se incluyen en la siguiente tabla. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para realizar una prueba de independencia entre la variable de tratamiento, vacuna o placebo, y la variable que representa la gripe, desarrollo, gripe, no desarrollo, gripe. Parece que la vacuna es eficaz. Aquí tenemos igualmente tratamiento de la vacuna, placebo, desarrollo de la gripe, sí o no. Vaciamos los datos en nuestro militar, seleccionamos estadísticas, seleccionamos tablas, prueba chi cuadrada para asociación y seleccionamos lo mismo, datos resumidos, seleccionamos sí, no, ponemos aceptar y nos va a arrojar estos datos. Nos da un valor de P que es 0.
Ejercicio 17. Encuesta sobre el calentamiento global. Llevó a cabo una encuesta para investigar las opiniones acerca del calentamiento global. A los principales que respondieron afirmativamente ante la pregunta de si había evidencia sólida del calentamiento del planeta, se les pidió que nombraran una causa de calentamiento global. Los resultados se representan en la siguiente tabla. Utiliza una significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el género del participante es independiente de la opción elegida como causa del calentamiento global. Parece que los hombres y las mujeres coinciden o existe una diferencia sustancial. Bien, tenemos aquí hombre y mujer, tenemos las causas, actividad humana, patrones naturales y no sabe o rehusó a contestar. Los valores, entonces nos vamos a meditar, vaciamos nuestros datos, aquí están las tres, después nos vamos a estadísticas, a tablas y prueba chi cuadrada para asociación. Después aquí ponemos datos resumidos y seleccionamos los tres. Después ponemos en aceptar. Aquí nos dan todos los datos. Tenemos una P de 0.673 y la chi cuadrada es 0.792. La chi cuadrada, la tasa de verosimilitud es de 0.793. Capítulo 13. Estadística no paramétrica. Páginas 659 a las 712. 13.2. Prueba del signo. Ejercicios páginas 671 a las 673. Ejercicios 1, 5, 6, 7 y 8. Ejercicio 1. Conocimientos estadísticos y pensamiento crítico. Prueba no paramétrica. El Genetics and AI Institute realizó un ensayo clínico de sus métodos para realizar el género. Cuando se escribió este ejercicio, 172 de 211 bebés nacidos de padres que se utilizaron el método ISOR fueron niños. Si se utiliza la prueba del signo, ¿por qué se considera que es una prueba no paramétrica o una prueba de distribución libre? Pues bien, se considera que es una prueba no paramétrica, ya que la prueba de signos no utiliza estimaciones de parámetros, como la media de la muestra, la desviación estándar de la muestra, etc. Se considera una prueba libre de distribución porque la prueba de identificación no requiere una distribución específica de la población. Ejercicio 5. Suponga que los datos pareados dan por resultados el número dado de signos cuando el valor de la segunda variable se resta al valor correspondiente de la primera variable. Utilice la prueba del signo con un nivel de significancia de 0.05. Somete a prueba la hipótesis nula de que no hay ninguna diferencia. Aquí tenemos 5. Signos positivos. 13. Signos negativos. 1. Empates. 0. Y de una prueba preliminar del método Microsort para la selección de género. Como el tamaño de la muestra es 25 o menor, el valor por crítico se encuentra en la tabla A7. Aquí tenemos x es igual a 2. No se alcanza a apreciar aquí, pero si el número de signos negativos o positivos es menor que el valor crítico, entonces rechazo la hipótesis nula. Entonces tenemos que 1 es menor que 2 y por lo tanto rechazamos. Hay suficiente evidencia de que hay una diferencia. Ok. Signos positivos. 5 signos negativos, 7 empates, 1 de un proyecto de clase realizado para someter a prueba la diferencia entre las estaturas reportadas y medias de hombres. Aquí tenemos la tabla. Como el tamaño de muestra es 25 o menos, los valores por críticos, excríticos se encuentran en la tabla A7. Entonces tenemos que x es igual a 2. F es el número de signos negativos o positivos. Es menor que el valor crítico.
Luego rechaza la hipótesis nula. Entonces tenemos que 5 es mayor a 2. No se puede rechazar. Hay suficiente evidencia de que no hay diferencia. Ejercicio 7. Signos positivos. 360 signos negativos, 364 empates, 22. De una encuesta de Gallup a usuarios de Internet, a quienes se le preguntó si hacían planes de viaje a través de Internet. X es el mínimo de la cantidad de signos negativos y el número de signos positivos. Entonces tenemos que X es igual a 360. Dado que el tamaño de muestra es más de 25 o menos al valor de la estadística de prueba, tenemos esta fórmula. Entonces aquí podemos sustituirla con los valores que tenemos, que es 360 menos el 0.5 sobre n, que es 735, menos 374 sobre... Esto da un total de menos 0.48. Determina el valor crítico utilizando la tabla A2. Con la tabla anterior, tenemos que z es igual a más o menos 1.96. Si el valor de la estadística de esta prueba en la región de rechazo, entonces rechaza la hipótesis nula. Pues bien, tenemos que menos 1.96 es menor a menos 0.48 y menor a 1.96, entonces no se puede rechazar. Entonces no hay suficiente evidencia de que haya una diferencia. Ejercicio 8. Signos positivos, 512. Signos negativos, 327. Y empates, 0. De cuestionamientos a las decisiones de los árbitros en un torneo abierto de tenis de Estados Unidos. X es el mínimo de la cantidad de signos negativos y el número de signos positivos. Entonces tenemos X es 327. Dado que el tamaño de muestra es más de 25 o menos, el valor de la estadística de prueba es igual. Utilizamos la misma fórmula que usamos anteriormente y solo sustituimos datos diferentes. Nos queda un total de menos 6.35. Entonces vamos a determinar el valor crítico. Z es igual a más o menos 1.96. Entonces tenemos, si el valor de la estadística de prueba está en la región de rechazo, entonces rechace la hipótesis nula. Igual, tenemos que menos 6.35 es menor a menos 1.96. Entonces rechazamos. Hay suficiente evidencia de que hay una diferencia. 13.3. Prueba de rangos en signo de Wilcoxon para datos pareados. Ejercicio páginas 678, 680. Ejercicio 1, 3, 5 y 6. Ejercicio 1. Prueba de rangos de signo de Wilcoxon y prueba del signo. Se utilizan los mismos datos muestrales para la prueba del signo del ejemplo 2 en la sección 13.2 y para la prueba de rangos con el signo de Wilcoxon del ejemplo 1 de esa sección. Para que las pruebas condujeron a conclusiones diferentes, ¿cuál es mejor? ¿Por qué? Pues bien, las pruebas dan un resultado diferente, porque la prueba de signo solo tiene una cuenta del signo las diferencias de los valores de muestra, mientras que la prueba de rango con signo de Wilcoxon tiene en cuenta sus rangos. Como la prueba de rango con signo de Wilcoxon usa más información que solo el signo de los datos, es decir, el rango, sabemos que la prueba del rango con signo de Wilcoxon dará mejores resultados si se cumplen con las condiciones. Ejercicio 3. Tabla de muestra y valor crítico. En 1988, William Gusser publicó el artículo utilizando el seudónimo de Student. Él incluyó los datos que se listan a continuación para dos tipos diferentes de semillas, normales y secadas en horno, que se utilizaron en parcelanas de tierra adyacentes. Los valores corresponden a las cosechas de paja en CWT o quintales para acre, donde CWT representa 100 libras. Si se utiliza la prueba de rangos con signo de Wilcoxon para someter a prueba la afirmación de que hay diferencias entre las cosechas de los dos tipos de semillas, ¿cuál es el tamaño de muestra n? Y si el nivel de significancia es de 0.5, ¿cuál es el valor crítico? Bien, aquí tenemos las semillas normales, tenemos las semillas secas en el horno y la tabla. Entonces vaciamos los datos. Para esto vamos a hacer una diferencia. Son semillas normales y las secas hacemos una resta. Y aquí está la diferencia de esta menos esta. Después nos vamos a estadísticas, a no paramétricos y a Wilcoxon de una muestra. Seleccionamos la diferencia y le ponemos a aceptar. Eso es lo que nos arroja. Tenemos una diferencia de 11, el número de prueba es 10
La estadística de Wilson 13.5, la P es de 0.169. Ejercicio 5. Uso de la prueba de rangos de signo de Wilkinson. En los ejercicios 5 y 6, remítase a los datos de muestrales pareados indicados y utilice la prueba de rangos con signo de Wilkinson para someter a prueba la afirmación de que los datos pareados tienen diferencia que provienen de la población con una mediana igual a 0. El viernes 13 es de mala suerte. Investigadores reunieron datos sobre el número de administraciones hospitalarias resultantes de choques y vehículos, y a continuación se presentan los resultados de los viernes 6 de un mes y de los viernes 13 del mismo mes. Según datos de East Friday, tal como aparece en el recurso de datos de la línea Data Story Line, utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que cuando el día 13 cae en viernes, el número de administradores hospitalarios por choques de vehículos no se ve afectado. Bien, aquí tenemos los valores de viernes 6 y el viernes 13. Tenemos la tabla. Después aquí vaciamos los datos, igual del viernes 6 y del viernes 13. Después igual vamos a hacer una diferencia, vamos a hacer una resta. Seleccionamos estadística. Después no paramétricos, vamos a Wilkinson de una muestra. Y seleccionamos diferencia, porque deseamos la diferencia. Ponemos aceptar. Y aquí están los datos. Entonces tenemos una N de 6 y una T de 1. Ejercicio 6. Pronóstico del clima. A continuación se presentan las temperaturas máximas reales y las temperaturas máximas pronosticadas un día antes, de acuerdo con el conjunto de datos 11 del apéndice B. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la población de diferencias tiene una medida de 0, que sugieren los resultados acerca de la exactitud de las predicciones. Bien, aquí tenemos los tiempos de temperatura normal y la temperatura máxima pronosticada un día antes. Tenemos la tablita. Igual, acomodamos los de tiempo real y de pronosticada, hacemos una diferencia, seleccionamos estadística, después no paramétrico, luego Wilkinson de una muestra, seleccionamos la diferencia, ponemos aceptar y aquí está los datos. Entonces tenemos que no hay evidencia para rechazar reclamo. 13.4. Prueba de la suma de rangos de Wilkinson para dos muestras independientes. Ejercicios página 683, 585. Ejercicios 5, 6, 7 y 8. Bien. Uso de la prueba. Uso de la prueba de la suma de rangos de Wilkinson. En los ejercicios 5 a 8 utilice la prueba de la suma de rangos de Wilkinson. Ejercicio 5 por el lado. La Revenue Commissions de Irlanda realiza un concurso de promoción. A continuación se listan las edades de los solicitantes que tuvieron éxito y de los que no. Algunos de los solicitantes que no tuvieron éxito para obtener la promoción se quejaron de que hubo discriminación por edad en la competencia. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los solicitantes sin éxito provienen de una población con la misma mediana de la edad de los solicitantes que tuvieron éxito. Con base en el resultado, ¿parece haber discriminación por la edad? Bien, aquí tenemos las edades de solicitantes sin éxito y los que tienen éxito. Vamos a vaciar estos datos, los de sin éxito y con éxito. Después nos damos a estadísticas, seleccionamos no paramétricos y la demás window. Después aquí arriba vamos a poner sin éxito y abajo con éxito. Ponemos aceptar. Y aquí están los datos. Entonces, tenemos que no hay ninguna discriminación con éxito. En éxito. Aquí tenemos. Lo hice pequeño porque no me estaban saliendo los resultados completos, por lo tanto no los podía leer. Entonces creo que lo voy a dejar así porque para que me salgan los resultados completos. Aquí tenemos ok, sin éxito.
es lo mismo. Ejercicio 6. Radiación en dientes de leche. A continuación se presentan las cantidades de estroncio menos 90 en una muestra aleatoria simple de dientes de leche obtenidos de residentes de Pensilvania y Nueva York, nacidos después de 1979. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la cantidad mediana de estroncio 90 de los residentes de Pensilvania es igual a la mediana de los residentes de Nueva York. Pensilvania. Aquí tenemos los datos de Pensilvania y tenemos los datos de Nueva York. Los vaciamos a Minitab. Aquí tenemos Pensilvania y Nueva York. Después seleccionamos estadística. Nos vamos a no paramétricos. A Mann-Whitney. Y aquí nos arrojaron los datos. Aquí seleccionamos. Aquí después de Midway. Vamos a poner Pensilvania y Nueva York, vamos a poner aceptar y eso es lo que nos arroja, esos son los valores que nos arroja. Entonces, la estimación de punto para N1 y N2 es 11. Entonces tenemos que el 95.4% CL para N1 y N2 es de 2,20. La W es 194.5 y la prueba de N1 es igual a N2 contra N1 igual o diferente a N2 es significativa a 0.0111. Entonces no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo. Ejercicio 7. Papas y monarcas. La siguiente tabla lista el número de años desde 1690 que los presidentes estadounidenses, los papas y los monarcas británicos vivieron después de que asumieron su respectiva a cargo. Cuando se escribió este documento, el último presidente que se consideró fue Gerald Ford y el último papa tomado en consideración fue Juan Pablo II. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las dos muestras de longevidad de los papas y los monarcas provienen de poblaciones con medias iguales. Aquí tenemos los datos de presidentes, papas y monarcas. Entonces vamos a seleccionar aquí vamos a vaciar lo de presidentes, lo de papas y monarcas. Vamos a seleccionar estadística, después nos vamos a no paramétrico, después a Mann-Whitney. Luego seleccionamos papas y monarcas, ponemos aceptar y eso es lo que nos arroja. Aquí podemos determinar que medias de igual forma son diferentes y no vienen de medias iguales. Ejercicio 8. Presidentes y papas. Remítase a los datos de longevidad de los presidentes estadounidenses y de los papas incluidos en el ejercicio 7. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter la prueba de la afirmación de que las dos pruebas provienen de poblaciones con medias iguales. Bien, aquí la tabla anterior vaciamos los mismos datos, pero ahora vamos a seleccionar, no paramétricos, Whitney igual, pero ahora vamos a seleccionar presidentes y papas. Ponemos aceptar y estos son los resultados que nos dan. Ejercicios 13.5. Prueba de Cruzar-Wallis. Ejercicio páginas 689 a las 691. Ejercicio 1, 5, 7 y 9. Ejercicio 1. Conocimientos estadísticos y pensamientos críticos. Muestras independientes. Muestras independientes. A continuación se presenta la anchura obtenida de los cráneos de hombres egipcios de 3 épocas diferentes. La prueba de Cruzar-Wallis de medias iguales requiere muestras independientes. Las muestras presentadas son independientes y el por qué. Bien, aquí tenemos las 3 muestras y podemos determinar que sí, porque los valores en las muestras no corresponden a los valores en las otras muestras. Además, dado que hay mucho tiempo entre las categorías, podemos suponer que no existe una relación significativa entre los hombres. Ejercicio 5. Uso de la prueba Cruzar-Wallis. En el ejercicio 5 a 10, utilice la prueba de Cruzar-Wallis. 5. Arqueología. Remítase a las 3 muestras de anchuras de cráneos del ejercicio 1. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las muestras provienen de las poblaciones con medias iguales.
Los cambios en la forma de cabeza ocurridos con los tiempos sugieren que hubo mestizaje con las poblaciones inmigrantes. Los datos sugieren el mestizaje de cultura. Bien, aquí tenemos los tres muestras y los datos. Aquí los vaciamos en Minitab y aquí vamos a poner los datos. Vamos a agregar un 1 conforme al que sea. Por ejemplo, el de 4000 a.C. A todos los datos de este lado vamos a poner un 1. A todos los datos de este lado va a ser un 2 y a estos un 3. Y así lo estaremos haciendo con los próximos ejercicios. Bien, aquí está vaciado. Después nos vamos a estadísticas, a no paramétricos y seleccionamos lo de Cruzcal. Eso nos va a arrojar. Aquí tenemos nuestra P y podemos determinar que no sugiere mestizaje de culturas. Ejercicio 7. Lesiones de la cabeza en choques de automóviles. A continuación, se presentan los datos de lesiones en la cabeza en choques realizados con maniquíes. Las medidas están en X. Se refiere a los criterios estándar de lesiones en la cabeza. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis de nula de que las diferentes categorías automóviles tienen la misma mediana. Los datos sugieren que los automóviles más grandes son más seguros. Bien, aquí tenemos los tres tipos de carros, de automóviles. Son los compactos, medianos y grandes. Tenemos los datos, igual va a ser 1, 2 y 3, como les expliqué en el ejercicio anterior. Vamos a abrir el Minitab. Aquí están los datos con su valor, el 1, el 2 o el 3. Después nos vamos a estadística, a no paramétrico y seleccionamos el Cruzcal. Aquí ponemos los valores, ponemos factor y tenemos, estos son los datos que nos arroja. Por lo tanto, no porque un auto sea más grande que el otro tiene más seguridad. Ejercicio 9. Emisiones de automóviles. A continuación, se presentan las cantidades medias de gases de invernadero emitidas por tres categorías de automóviles. Las mediciones representan toneladas por año. Estas expresadas como equivalentes de CO2 utilizan un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las diferentes categorías de automóviles emiten la misma cantidad de mediana de gases de invernadero. Con base en los resultados, parece que el número de cilindros afecta la cantidad de emisiones de gases de invernadero. Bien, aquí tenemos los tres tipos de cilindro, 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Aquí tenemos los datos y los vaciamos en Minitab, igual como les expliqué, el 1, el 2 o el 3. Después nos vamos a estadística, a no paramétricos y Cruzcal Wells. Ahí seleccionamos, arriba van valores y abajo va factor. Aquí eso es lo que nos arroja y mediante los datos podemos verificar que no importa el cilindraje. 13.6. Correlación de rangos. Páginas 697 a la 699. Ejercicio 2, 11, 12 y 13. Ejercicio 2. Rangos, diferencias y RS. La siguiente tabla lista los valores de automóviles nuevos vendidos por concesionarios, así como los valores de ropa vendida en tiendas en 5 años recientes. Todos los valores están en miles de millones de dólares. Responda a las siguientes sin utilizar un programa de cómputo o una calculadora. Inciso A. Identifique los rangos de que corresponden a una de las variables. Inciso B. Identifique las diferencias de C. ¿Cuál es el valor de D2? Y D. ¿Cuál es el valor de RC? Bien, aquí tenemos los automóviles nuevos y la ropa. Los valores. Tenemos A. El valor de datos más pequeño obtiene el rango 1. El siguiente valor de datos más pequeño obtiene el rango 2 y así sucesivamente. Bien, aquí tenemos los automóviles nuevos y aquí va a ser el rango. Después aquí va a ser la ropa e igual aquí le va a seguir el rango. Ok. Inciso B. Disminuido por el valor correspondiente a la ropa. Tenemos el número de automóviles nuevos, el número de ropa y lo que vamos a hacer es una diferencia. Vamos a restar este menos este y va a dar el total de este. El valor de la diferencia al cuadrado.
Aquí va a ser lo mismo, pero le vamos a agregar este número elevado al cuadrado, que nos va a dar un total de 22.796.39. Y el valor de RS. Esta es la fórmula que utilizamos, es 1 menos 6 por 22.796.39 sobre 6 por 6 al cuadrado menos 1. Esto da un total de menos 650.325. Ejercicio 11. Clasificaciones de jueces en casos de conducción en estado de ebriedad. Se clasificó a los jueces de condado de Nuevo México según sus índices de condenas dictadas reiniciadamente del arresto posterior por una conducción en estado de ebriedad de que una persona previamente acusada del mismo delito. A continuación se muestran los resultados de los jueces. Determine si existe una correlación entre el índice de cadenas y el índice de reincidencia. ¿Para qué los índices de cadenas se relacionan con los índices de reincidencia? Bien, aquí tenemos las condenas y la reincidencia. Vamos a vaciarlos en Minitab. Después seleccionamos estadística. Nos vamos a correlación. Y ponemos que seleccionamos los dos datos. Ponemos aceptar. Y aquí están nuestros datos. Mediante los datos que nos arroja, podemos determinar que no hay pruebas suficientes para respaldar la afirmación de que existe una correlación. Ejercicio 12. Televisores de plasma. La revista Consumer Reports sometió a pruebas de televisor de plasma grandes. En la siguiente tabla se presenta la clasificación de los televisores según su calidad general y costo. A los valores elevados se les asignan rangos bajos, de manera que un televisor con un rango de calidad de 1 corresponde a la puntuación de mayor calidad, y un televisor con un rango de espera obtener una mayor calidad de comprar un televisor de plasma más costoso. Tenemos la calidad y tenemos el costo. Esos datos los vamos a vaciar en Minitab. Seleccionamos estadística básica. Nos vamos a correlación. Y de allí seleccionamos los dos datos. Ponemos aceptar. Aquí tenemos nuestros datos. Y mediante eso podemos decir que no hay pruebas suficientes para respaldar la afirmación de que sí existe una correlación. Aquí tenemos televisores de LCD. La revista sometió a prueba de los televisores de LCD en la siguiente tabla. Se representa la puntuación de calidad general y el costo en cientos de dólares. Determine si existe correlación. Con base en los resultados, puede esperar obtener una mayor calidad al comprar un televisor de LCD más costoso. Bien, ahí tenemos nuestros datos. Igual los vaciamos. Seleccionamos estadística básica y correlación. Después ahí seleccionamos los dos datos, ponemos aceptar y eso es lo que nos arroja. Mediante eso podemos decir que no hay pruebas suficientes para respaldar la afirmación de que existe una correlación. 13.7. Prueba de rachas para detectar aleatoriedad. Ejercicio página 705-707. Ejercicio 1, 3, 4, 5 y 6. Ejercicio 1. Prueba de sesgo. Las últimas 103 temporadas de béisbol terminan en 61 triunfos de la Serie Mundial para equipos de la Liga Americana y 42 triunfos para la Liga Nacional. Es posible utilizar las pruebas de racha para demostrar que la Liga Americana es mejor debido a que sus equipos ganan de manera desproporcionada más series mundiales. Pues bien, no, la prueba se puede usar para determinar la aleatoriedad, pero no para determinar el valor de una proporción. Ejercicio 3. Prueba de rachas. Si se utilizaron una prueba de rachas para la secuencia de géneros de los 107 sujetos incluidos en el conjunto de datos 3 del apéndice B, no rechazamos la hipótesis nula de que la secuencia es aleatoria. Podemos concluir que los sujetos se relacionaron de una forma adecuada para fines estadísticos. Bien, no. Aquí tenemos la tableta. Y mediante eso no se ve, está muy pequeñito. Pero no, los datos pueden contener otros problemas con el proceso de selección de datos. Por ejemplo, aún podría ser una muestra voluntaria. Ejercicio 4. Datos en secuencia. Supongan que se reordenan los resultados de los 107 sujetos incluidos
en el conjunto de datos 3 del apéndice B, de manera que los hombres se colocan al principio de la lista y todas las mujeres al final de la lista. ¿Se puede utilizar la prueba de rachas para determinar si los géneros de los sujetos están en un orden aleatorio? Pues bien, no, porque reordenar los datos de esta manera impedirá indicar el número de ejecuciones en los datos originales. Además, la prueba probablemente tendría un resultado de una no aleatoriedad, mientras que los datos podrían haber sido aleatorios. Ejercicio 5. Uso de la prueba de rachas para aleatoriedad. Ejercicio 5 a 10. Utilice la prueba de rachas con un índice de significancia de 0.05. Ganadores del Oscar. A continuación, se enlistan los géneros de los ganadores más jóvenes en las categorías de mejor actor y mejor actriz para un grupo de años consecutivos recientes. Parece que los géneros de los ganadores más jóvenes se presentan al azar. Bien, aquí hacemos grupos. Tenemos 7 de hombres y 9 de mujeres. Y tenemos 4, 1, 2, 3, 4, un total de rachas. Nos remitamos a la tabla A10 para encontrar los valores críticos y podemos determinar que es de 4.14. Podemos decir que hay suficiente evidencia para rechazar el reclamo de una aleatoriedad. Ejercicio 6. Suscripciones de teléfono celular. A continuación, se listan de los números de suscripciones de telefonía celular en miles en Estados Unidos para 11 años recientes. Debajo de los números aparecen las letras que indican si el número está por debajo, una D, o por arriba, una de la media que es de 63.526.2. Realice una prueba de aleatoriedad de los números por debajo y por arriba de la media. Al parecer, ¿existe una tendencia? Bien, aquí tenemos el año, el número, e igual tenemos los D y tenemos la A. Aquí hay esos datos, los vamos a vaciar en Minitab. Aquí están el año y el número. Aquí vamos a seleccionar estadísticas y no paramétricos. Prueba de corridas. Seleccionamos el año. Y aquí nos arroja esto. Y mediante eso podemos determinar que hay suficiente evidencia para rechazar el reclamo de aleatoriedad. Y pues aquí finalizo y muchas gracias por su atención.